Bueno, pues me alegra mucho ver la sala llena. La verdad que gracias por venir hoy a las 8 de la tarde aquí a acompañarnos. Y bueno, daros la bienvenida a esta segunda ponencia del cuarto ciclo de conferencias Patrimonio Industrial de Motril. Esta vez la ponencia se titula Caña, Migración y Memoria, motrileños en los cañaverales de Australia. Como ya he dicho en otras ocasiones, Motril no se entiende sin su historia industrial, no se entiende sin el azúcar y no se entiende sin el esfuerzo de generaciones enteras que hicieron de esta tierra un referente económico y social. Cuando hablamos de patrimonio industrial de Motril, solemos pensar en nuestras fábricas azucareras, en las chimeneas que transformaron nuestro paisaje y en la memoria de la zafra. Pero hoy quiero invitarles a mirar un poco más allá, a cruzar océanos y a recordar una historia menos conocida, pero que merece ser recordada. La historia de aquellos motrileños que un día partieron hacia los cañaverales de Australia. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo del azúcar conectaba territorios lejanos. El cultivo de la caña y la industria azucarera formaban parte de una red global que unía lugares tan diferentes como el Caribe, Filipinas, Australia y, por supuesto, nuestra costa granadina. En este contexto, algunos motrileños, acostumbrados al duro trabajo de la zafra, emigraron en busca de oportunidades hacia los campos de caña australianos, participando en las campañas de recolección de la caña de azúcar, aportando su experiencia agrícola y su cultura del trabajo. No era un viaje fácil, ya que significaba dejar atrás su tierra dibujada por el azúcar y su familia para cruzar medio mundo y enfrentarse a un clima diferente, a una cultura diferente y a un idioma diferente. Pero ellos llevaron algo que el océano no podía borrar y era su conocimiento del cultivo de la caña y su identidad, porque allí donde trabajaron siguieron siendo hombres de la zafra. Su historia nos recuerda algo fundamental, y es que el patrimonio industrial no solo es maquinaria, no solo son técnicas, no solo son edificios, no solo son infraestructuras, sino que también son personas, trabajadores, saberes, sacrificios y, sobre todo, experiencias de vida, porque la historia azucarera de Motril traspasó fronteras y también se escribió en los cañaverales de otros continentes. Hoy, sobre todo, queremos rendir un homenaje a una generación que con valentía y sacrificio llevó el nombre de nuestra ciudad hasta al otro lado del mundo. Y para rendir este homenaje tenemos con nosotros a Estefanía Fernández, que nos va a hablar de ese capítulo desconocido por la mayoría de los motrileños y que queremos dar a conocer. Estefanía es antropóloga y gestora cultural. Quiero decir que Estefanía ya colaboró con nosotros en la primer ciclo de conferencias cuando nos presentó el proyecto de recuperación de la memoria oral de la fábrica del Pilar. O sea que es la segunda vez que contamos con su presencia y contentísimos que estamos. Así que en la actualidad es personal investigador de la Universidad de Granada en el Laboratorio de Arqueología Biocultural y trabaja como consultora en proyectos para la Administración, asociaciones y entidades privadas, así como en la puesta en valor del patrimonio cultural, sobre todo el patrimonio inmaterial, asociado a prácticas tradicionales y sus paisajes culturales. En los últimos años, paralelamente a la redacción de expedientes BIC, trabaja con instituciones públicas en proyectos de recuperación de la memoria oral y gestión de recursos patrimoniales a diferentes niveles, llevando a cabo al mismo tiempo la primera iniciativa de creación de comunidades patrimoniales. En particular, ha participado en la primera fase de recuperación, como acabo de decir, de la memoria oral de la fábrica del Pilar, así como también ha participado como gestora cultural en el diseño y ejecución museológica y museográfica de la parte humana del relato del Museo de la Fábrica, retomando actualmente la segunda fase del proyecto de recuperación de la memoria oral. Hoy, y para profundizar en esta historia de los motrileños que cruzaron medio mundo para trabajar en los cañaverales de Australia, contamos con su trabajo de investigación. Así que expectantes y tienen la palabra. Me encuentro gratamente en este día porque veo muchas caras conocidas, mucha gente que nos ha aportado tanto en estos últimos años, estos últimos meses, y muchos seguidores incluso de todos los avances que hace la Concejalía de Patrimonio Industrial en cuanto a documentación y musealización. Bueno, pues voy a hablar de una línea de investigación que surge en esta segunda fase, que ahora comentaremos,
de un proyecto de recuperación de la memoria oral de la fábrica del Pilar, que, como todos sabemos, no solamente fue un modo de vida para buena parte de la familia de Motril y de la provincia de Granada, sino que sigue guardando hoy día una función social, simbólica e identitaria muy importante. Supone un proyecto financiado, en este caso, por la Concejalía de Patrimonio Industrial de la Fábrica de Azúcar, del Ayuntamiento de Motril, y la Fundación Caja Rural Granada, con el objetivo de documentar, poner en valor y difundir la memoria oral y el patrimonio inmaterial que encierra esta fábrica, con objetos de su salvaguarda. Supone esta una segunda parte, como antes comentaba Madeline. La primera se llevaba a cabo en el año 2022-2023, y en este tiempo pues hemos creado y estamos ampliando el archivo de la memoria oral de la Fábrica del Pilar, con una serie de testimonios de trabajadores y familiares de estos trabajadores, con relatos desde 1940 hasta 1980, y decimos 1980, unos años posteriores al cierre de la fábrica, porque luego muchos de estos trabajadores fueron recolocados por la Sociedad General Azucarera en otras fábricas del país. Se trata de una obra abierta, colectiva, participativa, en el que se han podido rescatar y revisar documentos históricos muy importantes que atesora el archivo histórico de la Fábrica del Pilar, y así como la recopilación de fotografías personales que los testimonios han ido aportando y que son valiosísimas, porque con ellas hemos podido interpretar, contextualizar sus relatos y formar parte de un archivo fotográfico de gran valor. Además de estas fotografías, han ayudado incluso a recordar cosas que estaban olvidadas, ¿no?, a priori. Toda esta documentación ha servido pues para elaborar una serie de documentales. Ya llevamos más de una veintena de testimonios, más de 50 horas de memoria oral, que han servido para, y que forman parte hoy día, pueden verlo en el proyecto museográfico que tiene la Fábrica del Pilar. Esta última etapa de la primera fase culminó con la publicación del libro de Testimonio del Azúcar, donde los propios protagonistas hablaban en primera persona sobre su vida y el trabajo en la fábrica. Y entonces, ahora ya se ha iniciado una segunda fase, la que, investigando sobre cargos que había y oficios que había en la fábrica que antes no se habían recopilado, como era el caso de tema de dirección, de alto mando o tema de cultivo, salió un tema de especial significación por la trascendencia que tiene y que tuvo la producción azucarera de Motril. Es el caso de la emigración desconocida por muchos de trabajadores a Australia. Esta emigración, en los años 60, más de 7.000 españoles fueron a trabajar a Australia, a los cañaverales, en concreto del estado de Queensland, como ahora comentaremos, bajo tanto un programa de migración asistido que se llevó a cabo desde el 58 hasta el 1963 y no asistido que prosiguió décadas más tarde. Y suponía el acuerdo entre dos países totalmente diferentes, como decimos aquí, dos países geográficamente opuestos, pero también muy diferentes a nivel político, socioeconómico y cultural. Y dentro de estos 7.000 españoles hubo un contingente de trabajadores procedentes de Motril y los pueblos cercanos. Bajo esta tesis nos surge la necesidad imperiosa de localizar a estos trabajadores y entrevistarles ante la urgencia de sus testimonios, teniendo en cuenta, evidentemente han pasado 60 años, más de 60 años, la edad avanzada con la que cuentan, muchos han desaparecido, otros incluso echaron raíces y continúan viviendo en Australia. Entonces vamos a comenzar especificando el contexto histórico que encierra la emigración. En el caso español, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, generalmente tras la Primera Guerra Mundial e incluso llegada la Guerra Civil, se produce una emigración hacia Iberoamérica.
tradicionalmente, ¿no?, hacia países como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, que seguían un patrón de migración espontánea basada en redes familiares, en cartas, en contactos previos. Y en aquel entonces Australia apenas recibía españoles. De hecho, había una colonia vasca desde finales del siglo XIX que eran marineros y trabajadores que habían probado suerte en Estados Unidos, en Filipinas, que desembarcaron en Australia y que allí ocuparon trabajos como pastores, pescadores, y principalmente empezaron a ocupar todo lo que se relaciona con el trabajo de la industria azucarera. De hecho, la emigración vasca ha sido objeto de múltiples investigaciones y hay muchos proyectos sociales participativos. Y de hecho, una de las investigadoras, Gloria Totorika-Buena, en su libro de Diáspora Vasca, recoge incluso la anécdota de una de las mujeres que emigra a Australia, Teresa Mendiolea, que ayudó a emigrar a 700 vascos allí, adelantando el coste del viaje. Es decir, imaginaros, era una población que iba cada vez más en aumento y casi toda procedente de la misma región española. La situación política y económica que se producen en los acuerdos de España y Australia era muy compleja en aquel entonces, ¿no? En España, en los años 50-60, estaba marcada por la autarquía, la pobreza rural, el comienzo de la emigración masiva a las ciudades. La emigración es vista como una estrategia positiva para remontar el país, para la evolución económica, porque suponía reducir el exceso de mano de obra, aliviar el desempleo y luego reducir costes en educación, en sanidad, en gastos sociales. Era un momento de paso de un aislamiento a la apertura europea, apertura a otros países a nivel internacional. Y el gobierno se da cuenta de la importancia de las remesas de divisas enviadas por los emigrados. De hecho, se crea en 1956 el Instituto Español de Migración con el objetivo de regular y dirigir estos flujos, pero también para fomentar y gestionar las remesas de los emigrantes para que generaran beneficios para el Estado. En Motril la situación era también muy peculiar. Los testimonios nos hablaban de falta de oportunidades laborales, de situación de pobreza y miseria para muchas familias. Como decía un relato, pocas posibilidades de trabajo, especialmente para alguien sin oficio ni beneficio, ¿no?, como se solía decir, y aunque se trabajara en el campo. Y esto coincide también con la estrategia de la Sociedad General Azucarera que llevaba desde décadas anteriores de concentrar, de unificar los recursos y de ir concentrando las azucareras más productivas y prescindir de las menos productivas. Esto supuso también el cierre aquí en la provincia de muchas azucareras y lo que supuso un aumento del desempleo de esas familias monteras que venían desde toda la provincia, desde el norte y de la zona metropolitana, del Valle del Lecrín, desde la Alpujarra, que venían a trabajar a la monda, a la zafra. Los años 50-60 hay un cambio en los patrones de migración. Desde esta emigración espontánea que hablábamos antes, hay un cambio a una emigración asistida. ¿Esto qué quiere decir? Que se subvencionaban los pasajes a los trabajadores a aquellos países donde hacía falta mano de obra o se requería mano de obra. Para ello, surgen una serie de agencias gubernamentales nacionales, como el Instituto Español de Migraciones, como antes hemos comentado, e internacionales como el CIME, el Comité Intergubernamental para la Migración Europea, y también entidades voluntarias, como por ejemplo la Iglesia Católica, que crea organismos como el Comité Católico Internacional de Migración, la Confederación Católica Española de Migración, y que hace de intermediaria muchas veces en estos programas. Sí que es verdad que los testimonios que aquí hemos entrevistado de Motril no recuerdan la participación de la Iglesia, la organización de los contingentes, pero sí hay otros estudios que muestran esa influencia que tuvieron, por ejemplo, en los programas de reunión familiar,
en los que por mediación de la red diocesana, la red de parroquias, pues intermediaban, ¿no?, entre las cartas de los emigrados para solicitar la reagrupación familiar en el consulado, y luego ya el Instituto de Emigración tramitaba la documentación y el CIME organizaba el viaje. Por otro lado estaba el contexto australiano. Tras la Segunda Guerra Mundial se difunde el lema en las políticas sociales y migratorias de Australia de poblar o perecer, poblar o morir, ¿no? Surge la estrategia tras 1945 de atraer inmigrantes por dos motivos: por el desarrollo social e industrial que necesitaba el país y luego también por defensa nacional, a raíz de las amenazas que habían sentido en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, bueno, podéis ver, de hecho, los carteles propagandísticos, ¿no?, de defensa de la necesidad, por ejemplo, ¿no?, el lema de Today, hoy inmigrantes, mañana australianos, ¿no? La industria azucarera australiana, por otra parte, necesitaba mucha mano de obra. De hecho, en Queensland producía más del 90% del azúcar del país. Faltaba mano de obra tanto en los cañaverales, pero también en las propias fábricas. Y luego había una queja por parte de la industria azucarera de la llegada en los primeros años de emigrantes que no tenían cualificación, que no resistían el trabajo, que no resistían las condiciones, pues eran trabajadores, en los informes aparecen, pues que eran zapateros, médicos de familia, barberos, pues evidente, gente que se quería buscar la vida, pero que no tenía esa cualificación. Y coincide también con un momento de fuertes conflictos entre la patronal y los sindicatos. Los sindicatos azucareros australianos eran los que se encargaban de contratar hacer las contrataciones en los puertos. Entonces, estos programas de migración asistida lo que hacían era paliar esos conflictos, porque así el gobierno podía seleccionar ellos a los emigrantes a priori, no sindicalizados, y bueno, y un poco pues contrarrestar y mediar esas luchas que estaban reclamando. Además también de que fue el momento de introducir la mecanización, ¿no?, en el campo. Todo esto surge en el marco de una política migratoria que con discursos, con doctrinas que versan, bueno, que comienzan en el 1901 con autores como Arthur Carwell, de la Australia Blanca, que comienza, como decimos, en 1901 y que incluso prosigue hasta 1970, en la que se favorece la emigración europea, exclusivamente europea, por eso lo de blanca, ¿no? Y se quería, bueno, pues atraer trabajadores en un primer momento de Reino Unido, por la vinculación que tenía Reino Unido y Australia con la Commonwealth, y cuando en Reino Unido descendió el cupo, coincidiendo también por el desarrollo industrial en aquellos años, pues empezaron a buscar trabajadores del centro de Europa, de Países Bajos, de Alemania, luego Italia, Grecia y finalmente España. De hecho, aquí pues los carteles, la cartelería, pues aparecían, ¿no?, pues mensajes como atraer población, pues hombres para el trabajo de la tierra, mujeres para el trabajo doméstico. En el cartel decía, ¿no?, pues hay buenos salarios, garantías de empleo y el país de las nuevas oportunidades, ¿no? Comienza así por una serie de programas de migración asistida, como comentamos. En primer lugar, en la Operación Canguro, que es la de la que venimos a hablar aquí, que duró desde 1958 a 1963, relacionada con la corta de la caña de azúcar. Le siguió otros programas como Eucalipto, en el 59, para atraer trabajadores que trabajaran el tema forestal, EMU, para trabajadores agrícolas que recogieran frutas y en el ámbito rural, y luego el Plan Marta de migración de mujeres, que ahora comentaremos, entre 1960 y el 63. Aquí Ignacio García es un autor que ha investigado mucho sobre el tema de la emigración asistida, y bueno, aquí veis, no sé si se ve, a lo mejor se ve un poquito más
más pequeño de la cuenta, una gráfica en la que aparecen pues, un cuadro de la población española segregada por hombres y mujeres en todos estos años, desde 1958 al 64, que duraron los programas de inmigración asistida. Y bueno, y contabilizaba pues, más de 7.000 trabajadores, más las personas dependientes, aquellos programas que se permitían traer a familias, a hijos. Aquí tenemos una fotografía del famoso Plan Marta, obtenida del archivo gráfico de la revista de Cartas de España. Y bueno, como aquí decimos, pues un acuerdo migratorio entre los gobiernos de Australia y España, estimulado por la Iglesia, para enviar a mujeres españolas católicas y solteras como trabajadoras domésticas en Australia. Sobre este tema también hay muchos trabajos de investigación. Sí que por ahora no hemos podido recoger ningún caso de trabajadoras que se desplazaran desde Granada o desde Motril. Y en concreto la Operación Canguro, como decíamos, pues era un programa de migración selectiva exclusivamente para cortadores de caña de azúcar. Los requisitos que habían eran, tenían que cumplir un compromiso de 2 años, ser solteros, entre 21 y 35 años. De hecho, uno de los testimonios tenía la minoría de edad, que en aquel entonces la mayoría eran los 21 años, y necesitó el permiso parental para poder acceder al programa. Gozar de buena salud, es decir, le hacían un examen médico en Granada, en Madrid, tener cumplido el servicio militar, estar afiliado al sindicato vertical y no tener antecedentes penales. Había la preselección se hacía en el lugar aquí en España, pero luego la selección definitiva la llevaban a cabo industriales azucareros que venían de Australia. Incluso incluían en las entrevistas, nos contaban una revisión de manos, ¿no? La revisión de manos, y le veían si eran manos que trabajasen en el campo, con dureza, con callos, ¿no? Y luego también hacían una formación express. Nos contaba un testimonio que un navarro afincado en Australia, que trabajaba allí en la industria azucarera, era el que venía aquí a España a hacerle una formación express de una semana para introducirle en el uso del machete. Claro, cuando evidentemente aquí los motrileños habían utilizado ya bastante, un siglo y medio atrás y anteriores, la hachuela, ¿no? Este programa pues tenía una serie de garantías, ¿no? Primero, el pasaje de ida era subvencionado y se tenía que devolver en el caso de que abandonara el país en estos 2 años primeros. Se ofrecía alojamiento y garantías de empleo con salario, cotización y condiciones a priori en las mismas condiciones que los australianos, y tras los 2 años se ofrecía residencia indefinida en el puesto y el lugar que escogiera. Como decimos, este programa supuso un gran periplo desde 1955 hasta que se aprobó, entre muchísimas negociaciones entre el gobierno australiano y España, el Instituto de Migración, porque había un requisito que pedían los australianos, y era la exclusividad de población vasca. Solamente querían vascos. Y se basaba por esa colonia que llevaba desde el final del siglo XIX asentada allí, porque era una población que ellos entendían fácilmente asimilable, podían vender también muy bien este programa de inmigración en el país, y porque tenían una imagen de los vascos pues como pues fuertes, pues muy trabajadores, y bueno, y con el paso del tiempo y de las negociaciones con el gobierno de España, esa exclusividad cambió a preferencia por vascos, pero se introdujeron pues, la posibilidad de contratar a personas de otras regiones del país, en este caso pues, de Asturias, Valladolid, Burgos, Navarra, y hubo una defensa por trabajadores también canarios y andaluces, en concreto pues, andaluces pues, de Granada, de Málaga, de Almería, y se alegaba pues, que bueno, pues, evidentemente ellos tenían condiciones climáticas muy parecidas o más similares a las de Australia, y evidentemente por la tradición azucarera, la tradición de la caña de azúcar histórica, ¿no? Incluso pues, expertos también en el uso del machete. Los primeros contingentes de migrantes partieron en barcos, luego ya en los años
70, 80 fueron en avión. Pero los primeros barcos, de hecho, el primer barco fue la Toscana, que salió de Irún, como comentamos, con esta población vasca, y llegó a Brisbane en el año 58. Flamigia, que salía de Barcelona hasta Cairns. Un testimonio que aquí está presente salió desde el Achille Lauro, hizo el periplo de Barcelona hasta Génova, en Génova tomó el barco hasta Perth. Y aquí tenemos fotografías que hemos podido obtener de Brisbane. Gracias por la corrección. Del Archivo Histórico-Fotográfico de la Universidad de Málaga, del Fondo Bienvenido Arena, en el que podemos ver fotografías de ese momento, de las despedidas de trabajadores que emigraban a Australia en 1962 y que salieron desde el puerto de Málaga, en la conocida como motonave Aurelia. Gracias a todas estas fotografías también nos han servido para contextualizar, ¿no? y recoger pues, los relatos, por ejemplo, de la travesías de un mes por mar abierto, de las escalas que hacían en Génova, en Nápoles, en Chipre, conocer las procedencias, con quién viajaban, ¿no? Pues viajaban con familias, viajaban con trabajadores de Asturias, de Navarra. Anécdotas, por ejemplo, como una rebelión en el barco que hubo por temas de comida. Y luego, pues, registrar los sentimientos y la ilusión y los miedos que suponía en aquel entonces, estamos hablando del año 60, que suponía un viaje así prácticamente a la aventura, ¿no? Aquí sí que tenemos que agradecer, hemos hecho consulta en el Archivo Municipal de Motril, en el Archivo Histórico Provincial de Granada. Tenemos que agradecer un poco la colaboración. No hemos podido encontrar datos concretos en estos archivos, pero sí en el Archivo Nacional Australiano. El Archivo Nacional Australiano es una agencia nacional que se dedica a recopilar toda la documentación de los emigrantes que fueron a su país, y sí que hemos podido obtener un listado de los pasajeros que salieron desde Málaga. En total hemos contabilizado 220 pasajeros. Evidentemente, claro, de estos 220, por testimonios orales, sabemos que 18 eran de Motril y 2 de Padul en el año 1962. Son los únicos datos que hasta ahora hemos podido obtener. El resto se presume que fuesen de Málaga, de Canarias y de la línea de la Concepción, por su proximidad con Gibraltar, y Gibraltar, pues, evidentemente, su vinculación con el Reino Unido y con la Commonwealth. Además, bueno, hemos podido recopilar pues, listados de registros de migrantes, y bueno, además pues, se complementa con la documentación personal que nos han podido también proporcionar los entrevistados. Pues tras la travesía en barco, pues la llegada a Australia, pues aquí hemos puesto un poco unas imágenes de lo que suponía, ¿no? Sydney o Melbourne, ¿no? Enfrentarse ese migrante a ciudades totalmente modernas, dinámicas, en pleno esplendor industrial. Estas fotografías, que son del Archivo Nacional Australiano, reflejan, por ejemplo, pues la llegada de trabajadores al muelle, los registros y la entrevista en los centros de inmigración, porque desde Melbourne iban en tren hacia Bonegilla. Bonegilla era un cuartel general que se convirtió en centro de recepción de inmigrantes de tal magnitud que podía albergar 10.000 emigrantes al mismo tiempo. Aquí tenéis una fotografía de los barracones, porque todo este espacio se ha reconvertido en museo, que se llama Bonegilla Migrants Experience, en el que aparece una recreación de los catres, de los enseres, de los espacios donde vivían los emigrantes, además de toda la museografía y toda la documentación que han ido, y de fichas de miles de emigrantes durante tantísimos años, desde 1947 hasta 1971. Tras el centro de recepción de inmigrantes, a las 2 semanas generalmente iban a destino. Aquí tenemos un mapa en el que aparecen los destinos de las diferentes nacionalidades
que tendían generalmente a agruparse juntas, pues desde, por ejemplo, pues desde griegos, búlgaros, rumanos, húngaros, turcos, los italianos que se iban para el oeste, noruegos, suizos, y luego los españoles, que generalmente se localizaban en el estado de Queensland, concretamente en las ciudades de Cairns, Maraiba y Newfields. Contrastando este mapa con un mapa de recursos naturales, recursos económicos, evidentemente esta zona correspondía con la zona de producción azucarera, de caña de azúcar. La entrevista, pues bueno, hemos ido desgranando pues, aspectos concretos sobre las condiciones de vida y trabajo, ¿no? No contaban con un contrato formal, solo con la condición de emigrado que le otorgaba el programa. Allí la zafra era de 6 meses, era más prolongada que la de aquí en Granada, era desde los meses de junio a diciembre, y evidentemente pues tenían que soportar las duras condiciones de sol a sol, de calor y una humedad excesiva, ¿no? Incluso mucho mayor que la que podría haber aquí en la costa mediterránea. A las 11 de la mañana ya no se podía estar allí. Ya no se podía estar. 40 grados arriba. Claro, y coincidían los tramos de trabajo en función también de... Se descansaba en el pico de calor, ¿no? Y luego se prolongaba el trabajo hasta incluso la noche, cuando caía la luz. Trabajo, ¿no? Y a las 11 de la mañana había que salir corriendo porque así chorraba. Porque chorraba, claro. Pues los trabajadores se organizaban por cuadrillas, allí le llamaban gangs, que podían variar de tamaño según la extensión de la granja, le llamaban farmas, y pues siempre pues uno de los trabajadores que tuviese más maña pues era el que se encargaba de cocinar, de preparar el avituallamiento y los enseres día a día. En el día a día pues vivían en barracones, en habitaciones compartidas, y bueno, en los relatos pues han hablado incluso pues del tema de las duchas rudimentarias que se calentaban con petróleo o con el bagazo de la caña. Y una cuestión muy singular, muy significativa, era que los dueños de las fincas de cañaverales, en gran parte, eran italianos de primera y segunda generación emigrados, también que llegaron a Australia y con el tiempo pues hicieron riqueza y hicieron fortuna y pudieron también tener sus propias plantaciones de caña. Estaba marcado evidentemente por una temporalidad, el trabajo de la caña. Tras llegar diciembre comenzaba la campaña de recogida del tabaco y luego ya empezaban los movimientos de los trabajadores por todo el país. Tras la campaña del tabaco quedaban 2 meses para comenzar, reiniciar la de la caña. Pues en estos 2 meses pues hay muchos trabajadores que iban pues hacia el sur para recoger frutas, peras, uvas, incluso hacia el oeste para trabajar construyendo la línea férrea. En aquel entonces estaba en auge la actividad minera en la parte oeste del país. Aquí tenemos fotografías del archivo de la diáspora vasca, que como decimos han servido para contextualizar y para, bueno, para entender un poco también pues, esas condiciones de trabajo, todos esos movimientos de trabajadores. En el aspecto económico, los salarios, los sueldos eran negociados por los sindicatos y muchas veces pues, inferiores a lo prometido, ¿no? Y nos contaban que prácticamente ahorraban lo justo y gastaban lo justo. De hecho, había un mecanismo de control financiero que se llamaba el retention money, en el que el salario se retenía hasta finalizar el contrato, 2 años obligatorios. Se recuperaba en el momento en el que se cumplían esos 2 años y si había un regreso prematuro, evidentemente, pues lo perdían y además tenían que devolver el pasaje de ida, que no era tampoco barato. En el día a día, pues los españoles pues, vivían entre la vida autónoma, marcada por el aislamiento. Los sábados y domingos eran de descanso obligatorio y las autoridades se encargaban de vigilar. De hecho, nos contaban cómo las avionetas sobrevolaban los cañaverales para ver que nadie hubiera estado haciendo uso del machete, ¿no? En esos días de descanso.
Sin embargo, pues bueno, el idioma pues era una dificultad, una barrera añadida en la integración rápida. Bueno, evidentemente, pues la primera forma, pues el lenguaje de comunicarse, pues el lenguaje por señas. Y luego fueron poco a poco aprendiendo el italiano, porque el italiano se convirtió en un lenguaje vehicular por la cantidad de población italiana que había desde tiempo atrás y que hacían incluso de intermediarios para problemas cotidianos o para cuestiones cotidianas. Y luego, bueno, pues nos resulta muy curioso pues esas adaptaciones lingüísticas que hacían de términos del inglés, pues de la farma, bueno, del farma para referirse al propietario, al granjero, la machine, a la maquinaria, a las gangas, ¿no?, que eran las cuadrillas. Como decimos, el idioma y las diferencias culturales impedían pues formar parte de la vida australiana, y ya no solamente de las celebraciones, sino también pues de actividades sindicales, de reivindicación de mejoras laborales. Y evidentemente pues esto era compartido con otras poblaciones emigrantes de otros destinos, como Italia o los griegos, yugoslavos. Aquí tenemos fotografías de una colección personal de uno de los entrevistados, bueno, de los momentos de ocio, con compatriotas. Los bares se convirtieron en espacios de socialización y de cohesión grupal. Algunos comentaban que los bares eran una pequeña ONU, ¿no?, una pequeña ONU en la que había, pues, convivían muchísimas nacionalidades. Con el tiempo, muchas veces los españoles empleados en la caña pues tornaron a trabajos como trabajar en la gasolinera o a los milk bar, eran tiendas en el que se daba también comida rápida, o tiendas de economato, o negocios de italianos. Y estos pues, lugares pues, articulaban también la vida comunitaria. De hecho, en el Archivo Nacional de Australia hemos podido localizar fotografías de estos bares con ambientación española, e incluso, no sé si pueden ver a la derecha, una fotografía de una tienda de recuerdos de España, y la tienda se llamaba Granada Mía. Imaginaros ¿no?, es decir, qué mayor trascendencia para nosotros, ¿no? Y luego en ciudades como Brisbane o Sydney había clubes españoles que eran pues, lugares de encuentro de migrantes. Y bueno, aquí hemos estado en esta fotografía que he obtenida del Archivo Gráfico de Carta de España, por ejemplo, pues de la despedida de año, en Nochevieja. Los españoles pues mantuvieron sus propias costumbres, la vida social un poco, convirtiéndose estos lugares en lugares de referente, de identidad y de apoyo comunitario. Una vez pasado el tiempo acordado, pues se enfrentaban a un dilema, el dilema de regresar a España o quedarse en Australia. Las motivaciones generalmente siempre eran comunes. Los que regresaban, pues el peso de los afectos, de la nostalgia por la familia, por la pareja, por la novia que habían dejado aquí. Por el otro lado, el cumplir con el acuerdo migratorio y el objetivo, porque el objetivo de ahorro, el objetivo de la emigración no fue buscar una nueva vida, sino era una cuestión transitoria, era ahorrar para comprarse una vivienda en Motril. Es decir, siempre tenía ese concepto del regreso a medio plazo a España. Y luego también pues, motivaciones por temas de supervivencia, por el trabajo duro y las condiciones que estaban sufriendo allí. Y es muy destacable, los testimonios que hemos recogido, el tema de las serpientes. Era un pavor, evidentemente, claro, llevar a cabo una actividad productiva y tener que estar mirando si tenía una serpiente debajo de tus piernas, ¿no? Con el peligro que suponía también el tema de las picaduras y a nivel de salud, ¿no? Muchos de ellos sí que pudieron ahorrar, pero el hecho de tener que regresar y pagarse el billete de vuelta, pues evidentemente luego incluso hasta se complicó. Ahí hubo testimonios que volvieron cuando en 1967, cuando estalla la Guerra de los 6 días,
en conflicto árabe-israelí, que hace cerrar el canal de Suez, y lo que provoca era, pues, el viaje tiene que pasar ahora, tiene que bordear prácticamente todo el mundo por el canal de Panamá, con el aumento del coste del viaje, es decir, que luego, no sé, en términos cuantitativos, sí qué porcentaje de ahorro realmente trajeron, ¿no? O si más bien fue pues, la experiencia de trabajar en un país totalmente distinto. Por el otro lado estaban los que no volvieron y decidieron establecerse en Australia. Hubo muchos que incluso pues, compraron plantaciones de tabaco, por ejemplo, que tuvieron allí familia. Con el tiempo pudieron perder en mayor o medida el idioma e incluso constituir familias mixtas de motrileños y asturianos, motrileños y griegos, evidentemente porque era un país en el que había muchísimas nacionalidades y una situación de emigración que hacía también una cohesión entre la población inmigrante allí, perdón. Claro, para nosotros esta experiencia hemos querido también reconvertirla no solamente en recoger los testimonios, sino ver qué significación tuvo la emigración a Australia. Y por una parte, contribuyó a la introducción de innovaciones técnicas, por ejemplo, el machete australiano. Machete australiano de pala ancha, que fue copiada localmente y luego aquí en Motril se le hizo un corte muy concreto, provenía de la experiencia en Australia. De hecho, testimonios que entrevistamos en la primera fase, que trabajaban en los talleres de calderería de la fábrica del Pilar, nos contaban que eran ellos los que hacían las hachuelas y las repartían entre los cortadores y los monderos. Y por otro lado, la introducción de una técnica nueva que aquí no se conocía, que era como es la de la quema de la caña, que en Australia era muy difundida porque primero facilitaba el corte de la caña y luego porque ahuyentaba a la fauna estas que comentábamos antes, ¿no? Las serpientes, entre otras especies. Y bueno, aquí se vio que realmente, de hecho, hay testimonios de técnicas de laboratorio que analizaban aquí en Motril y hacían pruebas sobre esa caña y veían que realmente no se perdía riqueza en sacarosa. Entonces, bueno, se implanta esta técnica en todo el Valle del Guadalfeo. Y claro, no solamente supuso la quema de la caña las molestas pavesas, que manchaban ropa, que manchaban patios, sino también el desempleo para muchas mujeres, concretamente, de familias de monderos que venían de toda la provincia. Y por lo tanto, la introducción de intentos de mecanización en la corta. Se copiaron experiencias tanto de Australia, como decimos, y también como otros países donde también había un desarrollo azucarero importante, como podía ser Brasil, Argentina, concretamente Tucumán, y se trajeron maquinaria cortadora para implantarla aquí en la Vega del Guadalfeo. Pero esta iniciativa fracasó porque no era rentable, porque compactaba los suelos, la maquinaria, y hacía que se dañase las cañas para la campaña siguiente. Pequeña superficie. Ahí está, muy bien, claro. Y luego porque no se adaptaba a la configuración parcelaria histórica que había en la Vega de Guadalfeo. De hecho, aquí ponemos dos imágenes, la de la izquierda de los extensos cañaverales de Australia, y fijaros la parcelación tan pequeña, tan limitada, irregular, mediada también por las acequias de riego que había en la Vega de Guadalfeo. Y finalmente, pues bueno, hemos recogido todo lo que significa a nivel personal, significó esa experiencia, ¿no? De experiencia migratoria, pues de vida, de desarrollo personal, de desarrollo profesional también. Una vez llegaron a España, buscaron también oficios vinculados, evidentemente, a toda esa experiencia que habían tenido. Y luego la mejora familiar.
y en términos de, pues, de búsqueda de vivienda y de posibilidades, ¿no?, que le daba la nueva situación. Y esto supuso también, pues, una cadena migratoria de influencia en otras personas, otros motrileños que siguieron sus pasos ya sin estos programas de asistidos y que décadas después pues seguían yendo a Australia a labores concretas, ¿no?, a labores diferentes. Bueno, y hasta aquí un poco brevemente hablar de este trabajo de recopilación. Y agradecer a todas las personas que han colaborado. De hecho, nos gustaría también invitar, por si alguien conoce relatos o experiencias similares, porque tenemos la urgencia de documentar este patrimonio por el tiempo que ha pasado. Recordamos que han pasado más de 60 años. Y todo forma parte también de este proyecto de memoria oral, que es un proyecto, un patrimonio vivo y un patrimonio que tiene que reactivarse y que tiene que difundirse, ¿no? Juan, apodado el australiano. ¿Cómo? Apodado el australiano, te dicen Juan el australiano. Pero que en verdad nosotros allí cuando llegamos a Australia somos New Australian. Mi mayor sorpresa fue precisamente llegar a Brisbane, bajar del barco, aquí en el Auro, y llego y donde estaba mi hermano, que mi hermano está allí y ha hecho su vida allí ya con más de 60 años, y me encuentro, me dice, tienes 2 cartas aquí. Es decir, ya me habían mandado 2 cartas del gobierno. Yo la primera vez que sentí el paro obrero, me llega una carta diciendo que tengo el paro obrero para ir a cobrar ya. En el mismo día me dice que desde ahí tengo para ir a cobrar. Fue una gran sorpresa. Y eso, yo, New Australia. Allí no me pidieron absolutamente nada de documentación, si yo era cortador de caña, nada por el estilo. Y mira por dónde fui recoquín cortador de caña. Así que esa fue mi gran sorpresa. Luego, claro, Juan estuvo en Australia, pero él no estuvo en el programa Canguro de operación. No, yo fui, llegué a Australia, era en el año 64, era la noche de Nochebuena. Comencé a deslumbrar ver las luces de Port Said. De Port Said. No Port Said, perdón, de Perth. Y precisamente esa noche llegamos a tocar puerto allí en Australia. Así que fue en diciembre, exactamente 24 de diciembre del 64, cuando yo llegué a Australia. Me vine en el 69. Así, por eso digo, New. Es que había muchas cosas de las que allí ni me pidieron contrato, ni me pidieron absolutamente nada de nada. Ni me dijeron si yo había pagado un viaje, si tenía que llegar allí, ni Australia, mi sello, y yo me podía dar de alta allí a partir de los 2 años y ya era australiano. Incluso como por mi edad estuve a punto de ir a Vietnam desde soldado australiano. Es una de las cosas que a mí yo eché de falta cuando llegué aquí. Para mí todo era nuevo y había los pueblos, cada pueblo que llegaba era de recoger fruta. Allí había el tío recogiendo la fruta, pero a continuación había otra estatua con el soldado, el defensor de Australia. Por eso era ¿cómo era?
los cowboys, los pequeños los enseñan desde niños, sí, a ir por los campos, le meten en la cabeza que Australia hay que defenderla, pero a la muerte. Son muy de ellos. Luego, la parte de las cañas únicamente se crían en el Queensland. Comienzan desde Rockhampton para arriba, hasta Kent. Era la zona de caña. Pero allí había, por ejemplo, una cosa que era de importancia. Había un pueblo que se llama Ingham, que tenía un molino, una fábrica de azucarera, allí le hacían molinos. Molía a diario 10.000 toneladas de caña. Eso significaba que era lo que en la Vega de Motril tenía en toda la Vega. 10.000 toneladas de caña en un día. Eran pueblos de miles de hectáreas, cañas, hasta arriba. Ahora ya no es solamente allí, ya llegan hasta Atherton, Shepperton, ya casi llegando a Cooktown. Sí, Capitán Cook. Y también está presente aquí en la sala también otro trabajador, Paco Callandico. Que ¿Está también, por ahí? Que él sí trabajó, él sí formó parte del programa Canguro en 1962. Luego regresó en el 65 y también con una historia pues muy interesante, una historia de vida, ¿no? Muy importante de aquella experiencia. Y luego más otros motrileños que nos consta que siguen viviendo allí en Australia, que han hecho familia, incluso con familiares que siguen teniendo una vinculación con Motril. De la modernización del corte de caña con maquinaria, mi hermano precisamente fue el inventor de las máquinas de caña. Todos sus ahorros los gastó en un tractor viejo y comenzó a cortar caña. Y los hermanos muy industriales allí en Vendôme le copiaron la idea y esos fueron los que ya metieron la maquinaria de caña. Así que no ha venido ni de Brasil ni de ningún sitio, ha venido de Australia. Comenzaron allí. Y luego también Paco Callandico aquí intentó de hacer una máquina, pero parece que, claro, no tuvo... Hicieron pruebas, ¿no? De hecho, también es otra de las líneas que sería muy interesante de desarrollar, encontrar, bueno, esas cortadoras que llegaron, que se adaptaron aquí para La Vega, que hicieron pruebas, y bueno, y que realmente no pudieron eran pequeñas superficies que no tenían cabida. Yo te puedo decir, por ejemplo, una de las veces que estuve quemando caña y veo más de 1 kilómetro, lo que aquí le decimos una cama de caña, más de 1 kilómetro. Termino de quemar y yo veía las cañas de aquella manera y comienza la máquina. Desde aquí a allí, tantas toneladas, tantos dólares, tantas pesetas. Esa noche era noche de luna. Yo terminé de quemar, era el cocinero también, le di de comer a toda la gente, dormí un rato, no podía dormir y me fui solo a cortar caña. Cuando llegó la gente por la mañana, llegaron como desesperados. ¿Dónde se ha metido el tío este? ¿Dónde se ha metido? Y fueron todos al pático, que es como se le llamaba el campo, el pático. Ya había cortado yo ya una cama de caña de aquella. Bueno, eran 4 camas de caña lo que se quemaba. Para hacer lo indecible, a mí, yo llegué a este pueblo que fue Ayr, que se escribe. Llegamos 4 españoles que veníamos de Sydney y nos para la policía, que no podemos andar, había unas inundaciones,
y no se puede seguir para arriba. Claro, estaban deseandicos de coger cortadora de caña. ¿A ustedes son cortadores de caña? De momento. Ahí el cortador de caña se rifaba. Y le dijimos, pues sí, todo. Uno Manolillo de Jaén, otro Feri de Extremadura, en fin, de esa manera. Y yo demostré que yo no había pensado de volver a cortar caña. Y estos me cogieron de Sydney y dijeron, no, tú te vienes para arriba, tú te vienes para arriba, tú te vienes para arriba. Bueno, pues ya está, me voy. Y el único que quedó allí en EA fui yo. Me secuestraron prácticamente los italianos, porque allí las cañas son todos italianos, son por lo general todos italianos. Y me dicen, te ponemos a disposición un teléfono, telegrama, dinero, no hacen falta 18 cortadores. Digo, y no entiendo el inglés, yo no te ponemos intérprete para todo lo que sea. Digo, no, yo españoles. Que por cierto me cogió un italiano también, muy malo, buen trabajador, pero es donde pensaba que los otros, los que vienen detrás, no llegaban, escogí y de ahí se iba solico al Bari, como allí hacíamos la barraca donde no estábamos, se iba al Bari. Yo cogía y lo emparejaba a todos, es decir, que estaba cortando cañas que los cobraban otros, porque yo incluso había pasado donde este no llegaba, el italiano. Y estableció esa norma desde que llegamos allí, que luego coincidió de que cuando me propusieron para el Recoquines, dice, pues yo también, porque soy el único que ha quedado de los 8 que estábamos. Y le dice el caña empesta y dice, usted no se lo merece, usted ha dado muchos problemas a Johnny. Bueno, pues muchísimas gracias, no sé si alguien tiene alguna duda, bueno, ya la verdad que palabras que son. Muchas gracias, agradecer a los testimonios, agradeceros a todos vosotros por participar también en esta conferencia y por seguir, como decíamos antes, de todo el avance que se hace desde la concejalía en favor, en pro de difundir y de recuperar la memoria y difundir todo el patrimonio vinculado con la enfermedad azúcar. Así que muchísimas gracias.